Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que ya estamos conectándonos. Espero que hayan tenido una muy buena noche y hoy pues podamos también disfrutar un gran día. Entonces, estamos dando inicio a nuestro sexto encuentro de nuestro diplomado Neuropsicología Perinatal. ¿Listo? Entonces, eh, recordemos que tenemos el chat habilitado para hacer comentarios, para saludarnos, para cualquier mensaje que queramos comunicar. Al igual tenemos la opción de levantar la mano y poder habilitar el micrófono. Entonces, eh, hoy vamos a continuar con nuestro sexto encuentro, donde ya hemos venido pues tratando y avanzando en temas importantes que forman parte de esa neuropsicología perinatal. Entonces, para los que eh, de pronto no recuerdan mi nombre es Nora Rondón, soy neuropsicóloga clínica y bueno, los estaba acompañando en en este gran diplomado y la idea es que podamos continuarlo en otros diplomados más. ¿Listo? Les recuerdo que la clase está siendo grabada con el fin de que pues las personas que no logran conectarse puedan mirar la grabación y puedan enterarse y puedan ponerse al día en las temáticas. Entonces ese link lo están enviando al grupo de WhatsApp día vencido, ¿sí? Entonces es posible que la de hoy la estén viendo hasta lunes. Bueno, entonces yo normalmente voy leyendo los comentarios que hacen en el chat y de esa manera también digamos que vamos contestando y voy leyendo también los mensajes que ustedes colocan. ¿Listo? Bueno, les recuerdo que entre semana el horario es de 6 a 9 de la noche y el fin de semana, o sea, hoy, pues iniciamos a las 8:10 estamos dando inicio. Recordemos que Eh, no sé si en este momento tengan opción para activar cámara, pero si la tienen activa, la idea es que podemos mantenerla prendida, ¿sí? Con todos pues, los cuidados que ustedes deben tener para evitar de pronto observar eh, de pronto situaciones de su vida personal, ¿no? En sus casas. Entonces, digamos que tener como ese cuidado, mantener el micrófono apagado. Ya sabemos que muchas veces pues se activa el micrófono pues son distractores para nosotros y pues a veces escuchamos también conversaciones que son propias de su hogar. Bueno, cuando nosotros hacemos comentarios verbalmente, la idea es que lo hagamos cortos, claros, pero sin disminuir la calidad del mensaje, ¿listo? O sea, que podamos realmente transmitir lo que queremos transmitir. Es importante que nosotros nos ubiquemos en sitios cómodos, que tengamos buena conexión, que podamos estar tranquilos, que podamos estar conectados con la clase. Y recordemos que eh, cada persona pues tiene diferentes formas de pensar, de interpretar situaciones similares. Entonces, pues la idea es que podamos respetar esas formas de pensar, esas formas de ver, ¿sí? Y bueno, pues ante todo, entender y comprender que todos podemos opinar lo que queramos y lo que pensemos desde que cumplamos con la norma de respeto. Bueno, entonces ya hemos avanzado en nuestro diplomado, vemos que ya están más personas conectadas. Buenos días, bueno, muy bien. Vemos que este diplomado ha ido avanzando poco a poco y hemos tocado varios temas, ¿cierto? Digamos que ya tenemos una idea general de neurodesarrollo, ya tenemos también eh, digamos que ya hemos avanzado en varios temas. Ahorita estamos terminando ya el inicio de la vida, donde estamos hablando sobre ese papel que tiene la madre y el padre y la familia en ese contexto.
del desarrollo neuropsicológico del del ser, ¿cierto? Del ser que está desarrollándose, ¿cierto? Entonces, digamos que hemos avanzado en ese tema y vamos poco a poco ir continuando. La idea es que la otra semana ya podamos entrar al mundo de ese vientre materno cuando ya es el momento de nacer, ¿cierto? Y empezar esos trastornos del neurodesarrollo que se pueden presentar cuando muchas veces pues se han expuesto a esos factores de riesgo o cuando ya vienen con una predisposición genética, ¿listo? Entonces, digamos que ese es como lo que vamos a ver la otra semana. Y hoy vamos a terminar, ¿cierto? Ya nuestro tema de neuropsicología de la madre, del padre y de la familia. Anoche, digamos que avanzamos también en todos esos cambios, ¿cierto? Que hay tanto hormonalmente como estructuralmente en la madre cuando la madre queda en embarazo. Y reconocíamos la importancia que tiene todos esos cuidados que muchas veces pues digamos que no creemos que son importantes y de la importancia de entender y comprender tanto la madre embarazada como el contexto que lo rodea, ¿sí? Esos cambios que ella viene presentando, que ella va a presentar o está presentando, no solamente en su parte física, sino en la parte emocional. Entonces, mirábamos el efecto de todas las hormonas que se activan cuando una mujer queda en estado de embarazo y que de alguna manera genera ciertos cambios, no solamente a nivel sí físico, sino también a nivel comportamental, ¿cierto? También entramos al tema de esos cambios estructurales que también hay en nuestro cerebro, ¿sí? Y hablábamos de esa conexión que se forma desde, que prepara, ¿cierto?, a la madre para generar ese vínculo con su hijo. Entonces hablábamos de esa conexión desde el área prefrontal hasta el área orbitrofrontal, hasta el área del sistema límbico, donde esa conexión hacía que entre madre y padre, pues entre madre e hijo, lograran esa conexión tan importante, ¿no? Entonces ese amor, esa protección que todo ser humano necesita, pero sobre todo un ser que se está formando. Entonces, digamos que hoy ya vamos a continuar con, con los otros, ya con la neuropsicología de la madre y entramos con neuropsicología del padre. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ir avanzando. Bueno, entonces vamos a mirar este video como para, es un resumen de, de lo que hasta ahora hemos visto de neuropsicología de la madre. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya digamos que con este video logramos hacer como un pequeño resumen de esos cambios neuropsicológicos que se presentan, ¿cierto?, durante el periodo del embarazo y que prepara ese cerebro para esa madre, ¿cierto?, que de alguna manera, pues, no solamente termina su labor de madre cuando tiene a su bebé, sino cuando, digamos, cuando él nace, ¿no? Entonces, qué interesante estos estudios que ha hecho la doctora Susana y que ha aportado tanto a la neurociencia y sobre todo a la neuropsicología perinatal, ¿cierto? Mm. Entonces, ya teniendo claro que existen grandes cambios estructurales, funcionales en el cerebro de una madre, vamos a entrar ahora al campo de los padres. Digamos que todos sabemos el papel fundamental que también tiene, el rol tan importante que tiene los padres en todo este proceso y no solamente cuando nace el bebé, sino antes del nacimiento, ¿cierto? Entonces, a pesar de que la mamá es la que siempre va digamos, a generar pues mayores cambios, digamos que en el padre también se generan ciertos cambios que es importante también tenerlos en cuenta. Entonces, la neuropsicología del padre. Entonces, se dice que en el 2003
se realizaron investigaciones, ¿cierto? Desde la Universidad de Basilea. Y ellos observaban imágenes de resonancias magnéticas del cerebro de un bebé, ¿sí? Entonces, digamos que algo sí importante que hay que tener en cuenta es que los estudios que hay de neuropsicología de los padres muchas veces no están, digamos que antes del nacimiento, digamos que no son muy claros, pero después de que nace el bebé, digamos que los estudios empiezan a tomar más fuerza, ¿sí? Digamos que hay más evidencia porque ya se empiezan a ver cambios en su cerebro que se pueden observar por medio de una resonancia. Antes de la etapa de antes del nacimiento, digamos que no han dado resultado estos estudios, no han logrado la evidencia. Sin embargo, digamos que desde la psicología sí podemos decir que ese vínculo entre madre, padre y ese bebé en formación, pues es un vínculo muy importante porque ya que el padre, a pesar de que no va a recibir esos cambios hormonales, estructurales, en su sistema nervioso tan directamente, pues digamos que de alguna manera sí se vuelven un protector, se vuelven una persona de apoyo, ¿cierto? Clave para que ese desarrollo prenatal y ese estado emocional de la madre, pues digamos que se pueda dar de una manera mejor, ¿cierto? Más saludable. Entonces, digamos que partiendo de esto, entonces nos remitimos a estos estudios que se han realizado desde el año 2003. Incluso, pues antes hay otros, pero en el 2003, digamos que ya se empiezan a consolidar esos estudios y ya hay publicaciones que nos demuestran que realmente en estas imágenes por resonancia magnética, em, digamos que le realizan a los bebés, pareciera que estos bebés ya están como predispuestos a la conexión con el padre, ¿sí? Digamos que solamente con el hecho de que el padre haya aportado la mitad de la información genética, ¿cierto? De ese bebé, automáticamente pareciera que un bebé, ¿cierto? El cerebro de un bebé siempre va a esperar ese, digamos, ese papel del padre, ¿cierto? Esa relación con el padre. Así como también, pues digamos que la de la madre que ya se ha iniciado desde el vientre materno. Muchas madres, digamos que reportan que cuando en el estado de embarazo ven al padre, sí, o el papá llega, el bebé se pone feliz porque se mueve, ¿cierto? Porque digamos que, pero digamos que eso también está muy relacionado con la conexión que tiene la madre con el papá del bebé, ¿sí? Ya sea su esposo, su pareja, ¿cierto? Entonces digamos que dependiendo también de esa conexión que ellos tengan, digamos que esos impulsos nerviosos también van a ser transmitidos al bebé y por eso vemos que esos estados emocionales de la madre de alguna manera influyen también en el estado emocional de su hijo. ¿Sí? Entonces, cuando ven al papá o el papá se acerca a acariciar, a consentir, a hacer estimulación, pues de alguna manera eso mismo, esas mismas sensaciones que tiene la madre, pues se las va a transmitir a su feto, ¿sí? A su bebé. Digamos que también eso pasa con lo negativo, ¿sí? Cuando de pronto no hay una relación positiva, cuando más bien es una relación hostil, donde de pronto hay maltrato. Digamos que eso mismo que siente la madre hacia esa persona, ¿cierto? Hacia el papá de su bebé, pues también muchas veces va a quedar en el grabado, ¿cierto? Va a quedar, de alguna manera eso se le va a transmitir al papá, al bebé, y eso también va a generar pues ciertos cambios y predisposición en el cerebro de ese feto que se está formando. Momento que nace el bebé, digamos que los estudios nos están diciendo que el cerebro de ese bebé ya está, digamos que buscando, ¿cierto? Y está, digamos que preparado para esa conexión con el padre. Sí, digamos que eso es algo que ha evidenciado la ciencia. Se les activan áreas cerebrales con el patrón característico de oír el lloro del crío. Cuando se habla del crío es de del bebé, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sabemos que la principal forma de comunicación de un bebé es el llanto después de que nace. Entonces, digamos que muchas veces cuando el bebé llora es porque necesita algo, ¿sí? O tiene hambre, tiene sueño, está cansado,
bueno, depende de las diferentes necesidades que tienen. Está enfermo, tiene calor, tiene frío. Y digamos que también el padre juega un papel muy importante en ese contexto como de proteger, ¿sí? De protección, de protección. Entonces, ese bebé estado en el vientre materno ya por 9 meses, donde ha sido totalmente protegido y cuando nace, de alguna manera él tiene que enfrentarse a la vida, ¿cierto? Tiene que independizarse totalmente de su mamá y ahí es cuando también pide la protección de su padre, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos lo dice este estudio y es bastante interesante porque ahí es cuando de pronto nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y qué pasa? Por ejemplo, con los bebés que muchas veces tienen esa ausencia de esa figura paterna o de ese papá, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando. Dice que en el 2010 revelaron que el encéfalo de un ratón macho en cría se reconecta y produce neuronas adicionales. Entonces, también digamos que desde en psicología y en neuropsicología, una forma de estudio es pues mediante los experimentos con animales. Y digamos que cuando se hicieron estos experimentos con ratones, con ratonas y que habían acabado de tener sus crías y los colocaban en una jaula, ¿sí? Y tomaban al ratón macho, ¿cierto? Y lo introducían a la jaula y digamos que después le hacían sus exámenes, ¿cierto? Sus neuroimágenes, se dan cuenta que se creaban ciertas más neuronas en ciertas áreas. ¿Sí? Entonces, digamos que una de las áreas donde más, digamos que se generaban estas neuronas era en el bulbo olfatorio, que está muy relacionado pues con el olfato, ¿sí? Entonces, al parecer, cuando el ratón macho tenía contacto con sus crías, se generaban todas esas neuronas y digamos que eh, uno de los, digamos que hay factor determinante era que ellos olían sus crías y empezaban a generar ese vínculo, ¿sí? Ese vínculo de padre y crías, ¿sí? Que era un vínculo que más o menos en animales duraba 4 meses. Sí, después de los 4 meses, digamos que ya el padre asumía que ya sus crías eran independientes y ya digamos que se rompía ese vínculo. Sin embargo, pues digamos que también a la par hicieron otros experimentos y se dieron cuenta que cuando sacaban al macho, ¿sí? Por más de que fuera el padre y no tenía ningún contacto con sus crías, digamos que estas neuronas que se activaban o que se formaban en el bulbo olfatorio no aparecían, ¿sí? Entonces ahí pudieron digamos que concluir que es muy importante esa experiencia que se debe tener entre padre e hijos, ¿sí? O entre padre e hijo. Entonces, cuando de pronto, digamos que carece de esa figura paterna, ¿cierto? Muchas veces, digamos que no quiere decir que el padre biológico sea el que tiene que cumple esa función, ¿sí? Sino que muchas veces esa figura paterna también la puede cumplir. Entonces, ya digamos que ya pasándolo al mundo, ¿cierto? Humano, pues también los estudios han demostrado que esos padres que tienen más contacto con sus hijos, ¿sí? Desde la parte olfativa, desde la parte táctil, el hecho de jugar, en esos primeros meses de nacimiento, van a crear un mayor vínculo, ¿sí? Sabemos que muchas veces hay esa ausencia de figura paterna y digamos que ahí también estos estudios a veces, digamos que son bastante también claros, donde dicen que muchas veces estos hijos que no tienen ese contacto con el padre desde en la primera etapa de nacimiento, muchas veces son niños que también carecen, digamos que nacen con ese vacío emocional y psicosocial porque de alguna manera ellos hacen la comparación, ¿cierto? De que el segundo, digamos que el segundo lugar el segundo ambiente de un bebé, ¿sí? Es la familia, ¿sí? Y ellos la comparan con el vientre materno. En el vientre materno están protegidos, se les brinda todo, está esa mamá, está ese padre, pero
cuando nace este bebé, quien recibe y donde se le va a brindar esa misma seguridad es la familia. ¿Sí? Y los padres y los hermanos de ese bebé forman parte de la familia. Al igual también han concluido que es muy diferente, ¿cierto? Esas vías, esas conexiones que se forman en una madre y en un padre cuando llega un bebé, ¿sí? Normalmente digamos que el vínculo más fuerte que hay es el de la madre hacia su hijo, que digamos que el del papá también se forma, ¿sí? Pero también depende muchísimo de la relación que haya con su hijo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de de que esos padres, por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay bebés canguros, ¿sí? Digamos que la idea es que ese papá también pueda llevar en su regazo a ese bebé y porque de alguna manera inicia ese proceso de conexión, ¿cierto? Del padre hacia su hijo, ¿sí? Em, de alguna manera, digamos que a pesar de que es algo innato, que es de propio el cerebro del bebé, quiere necesitar, ¿cierto? Esa conexión con el padre, digamos que eso también depende muchísimo, pues, de ese espacio, ¿cierto? Y de esa estimulación que se pueda brindar entre padre e hijo. ¿Sí? Y ellos recomiendan pues que ojalá esta estimulación, digamos que para que sea este proceso de vínculo más rápido, se haga desde la parte, desde los dos sentidos, la parte del tacto, ¿cierto? Y la parte del olfato. Mark Weiss y Weiss demostraron que el vínculo entre padre e hijo resulta más fuerte con un amigo, más fuerte que con un amigo. Entonces ellos digamos que también hacen otros experimentos en su investigación en donde digamos que comparaban el cerebro de dos amigos, ¿cierto? O sea, el padre y un amigo, y realmente las conexiones y las neuronas que aparecen son muy diferentes a las que aparecen cuando es del padre hacia un hijo, ¿sí? Porque algunos decían que pues el hecho de que el padre no llevara al bebé en el vientre materno y no tuvieran esa experiencia que tuvo la madre, pues eso hacía que fuera como si ese niño fuera un amigo, ¿sí? Digamos que era generar esa conexión con él. Pero realmente también se hicieron estudios, ¿cierto? Y las neuroimágenes demostraron que las conexiones que se forman son muy diferentes. ¿Sí? Que muchas veces, digamos que esa conexión entre amistad, digamos que sí, lógicamente se generaban esos cambios en otras áreas del cerebro, pero no en las mismas que se generaban cuando, digamos que aparecía la conexión entre padre e hijo. Entonces, sobre todo, digamos que una de las áreas que más se fortalecían en esa conexión padre e hijo eran esas conexiones de vías para la memoria, ¿sí? Digamos que muchas veces esa memoria olfativa tiene un papel muy importante en esa conexión entre padre e hijo. Y digamos que incluso, digamos que permanece después de varias semanas que se han mantenido separados. Entonces, realmente son huellas de memoria muy fuertes y que todo depende de esa relación y de ese primer momento que un padre se encuentra con su hijo. Entonces, digamos que esto es algo que también la neuropsicología ha podido aportar, la neurociencia, y que realmente da muchísimas herramientas para fortalecer ese vínculo que debe de haber entre padre e hijo. ¿Listo? Digamos que la prolactina, sabemos que es la hormona, ¿cierto? Que de alguna manera genera y ayuda a la producción de la leche materna. Y digamos que la prolactina también tiene un papel muy importante en regular la producción de la testosterona. O sea, la prolactina no es solamente no solamente se activa en la madre, sino también en el padre, ¿sí? Digamos que ayuda a mantener la producción saludable del esperma, modula el sistema inmunológico, regula el metabolismo del cuerpo, promueve la formación de nuevas neuronas y reduce el estrés y la ansiedad. Sabemos que la prolactina, digamos que es la hormona clave para la producción de la leche materna, ¿sí? Pero digamos que también en los padres ayuda,
¿cierto? A generar nuevas conexiones neuronales para generar y para fortalecer ese vínculo entre padre e hijo, ¿sí? Entonces, digamos que la prolactina también en los padres tienen un factor muy importante, esta hormona, y que de alguna manera va a contribuir para que esa relación, ¿cierto? Esa conexión nerviosa que debe de haber entre un padre, ¿cierto? Ese vínculo empático que debe de haber entre un padre y un hijo, se dé de una manera natural, ¿sí? Ya sabemos que el bebé nace, digamos, con esa tendencia de buscar el vínculo paterno, pero digamos que el trabajo está en activar también el vínculo que debe haber del padre hacia el hijo, ¿sí? Entonces, muchas veces eso también depende de la calidad de relación que haya con su pareja, ¿cierto? O sea, con la madre, y digamos que esas dinámicas familiares que hay dentro del núcleo, o sea, de la familia, porque digamos que según, digamos, como nos lo dicen los estudios, nos dice que esa familia es esa segunda matriz, ¿sí? Esa segunda matriz donde el niño debe recibir lo que necesita cualquier ser humano para sobrevivir, ¿sí? Entonces, mire la importancia de la familia y de ese rol de padre, ¿sí? De ese papel de padre. Dice que nos hablan de la simbiosis cerebral. Entonces, la simbiosis cerebral es como esa unión, ¿cierto? Como esa formación, como esa unión entre ese vínculo entre padre e hijo, ¿sí? Entonces, dice que la influencia es mutua, ¿sí? Digamos que no solamente va a beneficiar al bebé, sino que también va a beneficiar al padre crear este vínculo, ¿sí? Así como todo, muchas veces este vínculo, dependiendo de la calidad de relación que tenga el padre con su familia, con su esposa o pareja, ¿cierto? Digamos que muchas veces no se puede presentar, ¿sí? Entonces vemos padres que desde un principio no forman ese vínculo, por lo tanto, pues digamos que son esos padres que muchas veces, pues, no responden, ¿cierto?, por sus hijos y sobre todo ese vacío que queda en ellos, porque recuerden que el cerebro de un niño está, em, siempre está, cuando nace, digamos que nace con esa predisposición a, a generar ese vínculo con el padre. ¿M? Dice que el cerebro de un progenitor crea neuronas suplementarias y experimenta cambios tras el nacimiento de un niño, ¿sí? Entonces, normalmente ese primer encuentro que tiene o que de alguna manera genera ese padre y ese hijo es muy significativo y digamos que es el inicio de una gran conexión entre ellos dos, ¿sí? Digamos que la figura paterna juega un papel muy importante en la vida de un niño y digamos que muchas veces también esto va a influir, no porque vaya a generar un trastorno de neurodesarrollo, no, ¿sí? Pero sí puede de alguna manera, puedes generar en el futuro, cuando haya esa ausencia de figura paterna, esos comportamientos que muchas veces, digamos que tienen un componente muy emocional y muy psicosocial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, niños depresivos, niños ansiosos, niños con algunas dificultades del comportamiento. Entonces, digamos que de lo que hemos hablado, ¿cierto? Decimos que algo que es clave en este vínculo entre padre e hijo es ese vínculo oloroso y táctil, ¿sí? Cuando hablamos de oloroso, pues hablamos del olfato y del tacto, ¿cierto? El olor y el contacto físico con el bebé es muy importante. em, digamos que es como la forma, cómo se estimula el cerebro de este padre para que se generen esas neuronas, ¿sí? En el progenitor que permite ese lazo, ¿cierto? Que permite esa empatía, esa conexión afectiva con su hijo. Y también forma, digamos que, y empieza a fortalecer ese rol que tiene el padre, ¿cierto? En en la vida de ese niño. Entonces, el padre, pues digamos que también de alguna manera se generan cambios en el cerebro
Todavía digamos que falta muchos estudios, ¿cierto? Relacionados más como de tipo hormonal, el por qué muchas veces los padres muchas veces sienten también son síntomas que sienten la mamá con activación hormonal que tienen, ¿cierto? Entonces hay padres que también les da mareo, que les da vómito, que se sienten con sueño, que se sienten cansados. Y pues en este momento, digamos que esas investigaciones están, ¿sí? Que es posiblemente que ese vínculo, digamos, y digamos que también forma también parte como el padre asume esa paternidad que muchas veces hacen que esas hormonas también se activen, ¿sí? Eso no sucede en todos, digamos que son muy pocos casos, pero también se ha visto. Entonces, digamos que el padre sufre, digamos que los cambios principales que se ven es en la corteza cingulada, ¿cierto? Que está en el área cingulada neuroanatómicamente y que digamos que despierta o genera esas neuronas muy instintivas relacionadas con de proteger, ¿cierto? De proteger al bebé y pues en general al cuidado de sus hijos. Y como vemos en el mundo animal, también hay muchos animales, ¿cierto? Papás, por ejemplo, en el mundo de las aves, donde ellos son los protectores, donde ellos son los que llevan comida, protegen, ¿sí? Y la madre, pues digamos que tiene otro rol en la maternidad. Entonces, esta corteza cingulada, pues digamos que en los padres también se activa, ¿cierto? En el giro fusiforme, digamos que muchas veces también generan, ¿cierto? Esa satisfacción en el padre. Digamos que se ha comprobado que muchas personas, hombres que muchas veces han tenido antecedentes depresivos y cuando tienen un hijo, muchas veces digamos que esos síntomas van desapareciendo, ¿sí? Porque digamos que esa generación, esa conexión con su bebé muchas veces hacen que en el giro fusiforme también se activen ciertas neuronas que genera esa satisfacción y bajan los niveles de depresión, ¿sí? Entonces digamos que eso también es bastante curioso y pues realmente la conexión con un hijo, a pesar de que nunca no llevó a su hijo en el vientre materno, sí genera esos cambios y de alguna manera cuando hay una buena relación, el padre también se va a ver beneficiado. En la ínsula, ¿cierto? Es por allá en guardadita de la ínsula, ese lóbulo guardadito que está muy cerca al temporal y al área frontal dice que más atento a asuntos familiares. Entonces, digamos que muchas veces hay parejas que, digamos que no se proyectan a tener hijos, ¿cierto? Y pues digamos que eso también es respetable, ¿cierto? Sin embargo, se dice que el vínculo, un hijo en una pareja, siempre va a generar más compromiso, ¿cierto? En esa relación, ¿sí? Entonces, digamos que eso es algo que también digamos que se fortalece cuando llega un hijo a la familia en el cerebro del padre. Entonces, se dice que un hijo va a generar más compromiso a los asuntos familiares, ¿sí? Digamos que por eso se dice que muchas parejas que están en crisis y que en ese momento nace un bebé, ¿cierto? O hay un embarazo, digamos que muchas veces logran superar esa crisis y logran sacar adelante su relación. ¿Por qué? Porque digamos que un hijo genera ese compromiso, ¿sí? Y esa responsabilidad y nace em, esas ganas, ¿cierto? De querer que su familia salga adelante, de protegerla, de ser el proveedor, ¿sí? Entonces esto también se fortalece cuando ya hay un bebé, ¿cierto? Ese vínculo entre padre e hijo. Y en el giro temporal, más sensibilidad a percibir las emociones. Entonces, digamos que se dice que una madre conoce perfectamente a sus hijos y saben cuando están tristes, cuando están felices, ¿cierto? Y digamos que en esta fase prenatal y perinatal, ¿sí? Eh, es muy frecuente que las mamás ya tengan esa conexión muy estable, pero también en los padres
después de que ya empiezan a experimentar esa relación con su hijo, también, ¿sí? Un padre puede llegar a percibir también el estado emocional de su hijo de la misma forma como quizá lo percibe la madre, ¿sí? Pero eso depende también de la calidad de relación que hayan entre los dos. Entonces, realmente, eh, el convertirse en padre sí genera cambios a nivel cerebral, ¿sí? Donde digamos que son cambios muy positivos y que van a enriquecer también la calidad de vida de ese padre y de esa familia. Y pues cuando hay un padre saludable, va a haber una madre saludable y un hijo saludable, ¿sí? Entonces digamos que esto es también muy importante porque sabemos que también esa estabilidad emocional que tiene la madre en la fase prenatal, ¿sí? En la fase perinatal, cuando ya nace su bebé, pues digamos que muchas veces el padre tiene una influencia directa, ¿sí? Una influencia directa en esa salud emocional que debe tener la madre. Entonces, vemos la importancia que tiene el padre, ¿cierto? En el desarrollo también, en el neurodesarrollo de una nueva vida. Entonces, también se dice que el ser padres genera también una especie como de estrés positivo. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando hablábamos en esta parte de que se generaban en esa ínsula, ¿cierto? Más atento a más asuntos familiares, está muy relacionado con este estrés positivo. ¿Qué quiere decir con ese estrés positivo? Ese estrés positivo va a hacer que el padre sienta que necesita, ¿cierto? Esforzarse más, que necesita ser más responsable, ¿sí? Todo para generar ese cuidado, ¿sí? Ese cuidado no solamente hacia su hijo, sino también hacia la madre, porque sabemos que si la madre está bien, su hijo también, también va a estar bien, ¿sí? Entonces, digamos que ese autocuidado, ¿cierto? Ese cuidado que tiene el padre, em, también puede generar que nuevas neuronas se vayan formando, ¿cierto? Sobre todo en esa ínsula, ¿sí? Que está muy relacionada con este tema del estrés positivo, ¿cierto? Esa preocupación constante que tiene un padre para que de su familia pues esté bien, ¿cierto? Poder proveer, poder generar pues lo que se requiera para que ellos se sientan bien, no solamente desde la parte material, ¿cierto? No solamente desde la parte económica, sino también desde la parte emocional, ¿sí? Bueno, entonces, aquí digamos que también hay otro experimento donde descubrieron que si un macho roedor permanecía en el nido con sus crías, el cerebro de ésta se desarrollaba de manera normal. En cambio, si se apartaban del progenitor de los cachorros, su encéfalo producía menos sinapsis en dos regiones concretas, la corteza orbital frontal y la somatosensorial. Entonces, esto digamos que es un estudio que generalmente, pues digamos que desde la neuropsicología nos genera bastante inquietud porque lo que nos está diciendo es que esos niños que carecen, ¿cierto? Que no tienen contacto con sus padres, muchas veces digamos que no es que vayan a tener un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Pero de alguna manera no va a ser igual que un niño que crece con su padre, ¿sí? Entonces digamos que esa corteza orbitofrontal que recordemos que tiene funciones muy específicas relacionadas con la empatía, con la cognición social, ¿cierto? Como esa capacidad de entender y comprender el mundo exterior, pues muchas veces no es que no se vaya a desarrollar, no, nada que ver, pero digamos que sí se van a producir menos conexiones nerviosas, o sea, van a hacer menos sinapsis. Lo que quiere decir es que un niño que crece con su padre va a tener mayor conexión social, ¿sí? Entonces, digamos que esto también nos lleva a pensar, y por ejemplo, Brun y su equipo de trabajo aseguran, ¿cierto?, que la ausencia de figura paterna crearía un vacío social y emocional en la carnada al igual, o sea, en en su hijo, ¿sí? Digamos que en el bebé y en el niño que se está desarrollando, va a crear ese vacío social y emocional, y que la ausencia de figura paterna puede afectar la dinámica de una familia.
Entonces, digamos que eso no es algo desconocido. Sabemos que la figura paterna es muy importante. Si es importante en el momento de la concepción, ¿cierto? Y si brindó la mitad de la información genética, que gracias a esa información pudo generarse y pudo crearse ese nuevo ser, pues digamos es porque se necesita también esa figura durante todo ese ciclo de desarrollo, ¿sí? De neurodesarrollo. No podemos decir que la figura materna va a generar un trastorno en el neurodesarrollo, pero de alguna manera sí va a generar que ciertas áreas cerebrales como la orbitofrontal y la somatosensorial no generen esa sinapsis, ¿cierto?, que se requiere para que un niño tenga todas sus habilidades a nivel psicosocial, ¿cierto?, que tenga una muy buena relación con el entorno y que sobre todo pueda tener un buen control en sus emociones. Sin embargo, a veces creemos que la figura paterna tiene que ser el padre biológico, ¿no? Sí, digamos que muchas veces esa figura paterna, a pesar de que no sea esa pareja de la mamá, digamos que desde psicología también decimos que esa figura paterna muchas veces es esa persona, esa figura de hombre que está en una familia. A veces esa figura viene a ser un abuelo, viene a ser un tío, viene a ser un hermano mayor, ¿sí? La que cumple esa función. Digamos que eso también es muy funcional porque pues ahorita nos damos cuenta que hay muchas madres solas criando a sus hijos, ¿sí? Y digamos que el hecho de que ella esté sola criando a sus hijos no quiere decir que ese niño, ¿cierto?, no vaya a tener una figura paterna. Sí, a pesar de que pronto la mamá no vuelva de pronto a tener pareja, porque muchos, digamos, en las nuevas parejas de los padres asumen esa función. ¿Sí? Entonces, muchas veces la figura paterna no es su padre biológico, sino la pareja de su padre, ¿cierto? La pareja de su madre. Entonces, digamos que la idea por eso, cuando nosotros evaluamos esta parte familiar en los niños y en las niñas, pues buscamos es esa figura de paterna. ¿Cuál es esa figura paterna que tiene ese niño y esa niña? Hay muchos niños que no, digamos que esa figura paterna no la han desarrollado porque pues realmente no han tenido un contacto con una figura de padre, ¿sí? Entonces, digamos que esto también nos ayuda a sensibilizar y sobre todo la importancia que tienen los padres, esa figura paterna en la vida de un ser humano que se está formando. Sí, y por eso hay que trabajar muchísimo esta sensibilización con los padres, ¿cierto? Una paternidad responsable. De alguna manera, la mamá, pues digamos que el hecho de que lleve su bebé en el vientre materno, digamos que puede generar, pues se genera mayor empatía, digamos que más responsabilidad, finalmente, pues ella es la que, digamos que genera ese primer vínculo con su hijo, pero pues realmente el vínculo entre padre e hijo es muy importante, hijo o hija, ¿no? Sí, es muy importante y realmente se requiere que hayan más padres responsables, ¿cierto? Que no solamente cumplan un papel de dar desde la parte económica, sino esa parte efectiva, esa parte de interacción, ¿cierto? Esa parte em, de poder ser, mire, recordemos los estudios y que también se aplica para humanos, ¿cierto? Esa interacción, que digamos que esos primeros vínculos que se desarrollan por medio del olfato, del tacto, es muy importante. Y entonces, qué bueno que nosotros en los programas que realizamos, ¿cierto? Que si nosotros manejamos programas de prevención, que si nosotros digamos que podamos también empezar a generar esas estrategias para que podamos fortalecer este vínculo entre padres e hijos, ¿sí? Porque así como una madre es importante en la vida de un hijo, de un niño o una niña, un padre también, ¿sí? Y sobre todo en plena edad de desarrollo, ¿sí? Entonces, digamos que la ausencia de esa figura paterna muchas veces, digamos que lo que va a generar es esas inseguridades muchas veces de tipo emocional y psicosocial. Entonces, digamos que hay muchos artículos que ahorita están surgiendo a raíz de la paternidad y la idea es que nosotros
pues qué bueno, ¿cierto? Que podamos tomar iniciativas de investigación, ¿sí? A los profesionales que nos están escuchando, que están aquí conectados, relacionados con este tema. Es un tema muy bonito y que realmente requiere también de generar muchísimos estudios, estrategias que permitan que este vínculo entre padre e hijo se pueda fortalecer cada día más, ¿sí? Que independientemente de que vemos que todos los días hay parejas que se separan, digamos que esto es el diario vivir, padres, hijos que muchas veces crecen con muchas, digamos, predisposiciones frente a su padre, ¿sí? Entonces, digamos que a veces en medio de esas discusiones, ¿cierto? De esos momentos de separación, los más afectados son los hijos, ¿sí? Entonces, qué bueno que entre parejas pudiéramos también tener la madurez de que si no nos entendimos, pues digamos que hay, sí, nos separamos, pero al igual ese vínculo entre padre e hijo, madre e hijo, continúa, ¿sí? Entonces, digamos que esto es algo súper importante y por eso es que muchas veces cuando hay divorcios, los que más sufren son los hijos, ¿sí? Los que más sufren son los hijos y por eso digamos que tenemos que empezar a generar estrategias para conservar familia, ¿cierto? Para mantener familias saludables, porque también hay muchas personas que viven debajo de un solo techo, pero pues también digamos que el entorno, el ambiente en que se vive, un ambiente agresivo, violento, pues tampoco va a generar unas conexiones saludables nuestros niños, ¿cierto? Entonces, digamos que estos vínculos de familias saludables y digamos que esos proyectos que podemos generar hacia ese punto es muy importante, ¿sí? Y bueno, entonces entramos a este tema tan importante como es esas familias. Sí, es que mire que cuando hay una planeación, digamos que cuando una familia, aquí con el comentario que realizamos, dice poder saber y establecer una relación sana antes de tener un hijo. Lo que pasa es que en la vida de familia todos sabemos que una etapa, pues de pronto es esa etapa de conocimiento, ¿cierto? Cuando es la pareja, cuando digamos que se están conociendo, que ya deciden irse a vivir juntos o casarse y también igual convivir bajo el mismo techo y tienen un hijo, digamos que muchas veces esas dinámicas familiares cambian, ¿sí? Muchas veces, digamos que el hecho de la responsabilidad no crea un embarazo, muchas veces también generan crisis en la relación de pareja, ¿sí? Digamos que eso, a pesar, debería incluso, digamos que la lógica es que una esa pareja, pero muchas veces, digamos que debido a todos esos cambios que se presentan, ¿sí? Convivir no es fácil y digamos que desde el mismo embarazo ya empiezan las dificultades, imagínense cuando nacen y se tienen que enfrentar a otros retos, ¿cierto? De la crianza, que tampoco son retos que digamos que nosotros los padres no nacimos con ese manual como de decir, mire, ante esto haga esto, ante esto haga esto, ¿no? Digamos que muchas veces tenemos que aprender a ser padres, no tenemos ese chip de ser padres y muchas veces cuando digamos que asumimos esta responsabilidad sin haber tenido como esa planeación o esa preparación previa es difícil, imagínense con los que nunca lo planean, ¿sí? Entonces, digamos que ese también es el punto importante, ¿cierto? Empezar a generar esa conciencia frente a la paternidad, ¿cierto? A la maternidad responsable. Y eso incluye que estemos conscientes, ¿cierto?, de que un hijo es un hijo y es para toda la vida y que muchas veces, digamos, que ese desarrollo, ese neurodesarrollo saludable depende muchas veces de los padres, ¿sí? Eh, Genéticamente no podemos, o sea, nuestro hijo puede venir muy sano, pero cuando ese entorno, ¿cierto?, que lo rodea no es sano, también va a generar algunas alteraciones en su neurodesarrollo. Entonces, digamos que es un tema bastante sensible, pero que hay que empezarlo y hay que seguirlo fortaleciendo. ¿Sí? Trabajar familia, digamos que ahorita es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros decimos familia, decimos esa unión de personas que comparten un proyecto de vida en común. ¿Sí? Entonces, digamos que esta definición me gusta mucho
porque no solamente son personas que viven bajo un solo techo y que un día decidieron irse a vivir juntas, sino que realmente las dos comparten un mismo objetivo, un mismo proyecto, ¿cierto? Inicia por dos personas, ¿cierto? El hombre, la mujer, o bueno, pues digamos que ya ahorita todo ha cambiado, pero digamos que lo común, lo frecuente es el hombre, la mujer, ¿cierto? Que tienen un mismo proyecto, que comparten un sentimiento mutuo, ¿cierto? Un sentimiento que de alguna manera les genera un compromiso, ¿cierto? Les genera estabilidad, una identidad, ¿cierto? Que comparten relaciones íntimas, recíprocas y de pertenencia. Cuando hablamos de relaciones íntimas, no solamente hablamos a la parte sexual, sino lo que se vive en privado dentro de una familia, dentro de un mismo techo. ¿Sí? Entonces, digamos que realmente formar familia no es fácil, ¿sí? Digamos que por eso también se necesita tener una madurez emocional. Yo a cualquier edad, digamos que un adolescente no está con la capacidad cognitiva, emocional para decir voy a formar una familia porque su cerebro todavía está madurando. Sí, entonces digamos que la idea es que también ese curso de vida, esas etapas del desarrollo, mm, eh, hay un momento, ¿cierto? Hay una etapa o dos etapas, sí, hay un espacio de vida donde ya tenemos esa madurez para poder empezar este gran proyecto como es formar familia. Todos nacimos, ¿cierto?, dentro de una familia, ¿sí? Y a partir de esas experiencias que también tenemos en familia, también digamos que se va a proyectar esa futura familia que yo quiero formar, ¿sí? Entonces, digamos que esas bases, también esas representaciones sociales que yo tengo acerca de familia, normalmente tienden a repetirse, normalmente, ¿cierto? Que ahí es cuando vemos que muchas familias disfuncionales, ¿cierto? Se reproducen, pareciera que fuera generacional. Y ahorita, pues digamos que se está trabajando mucho, es que hay que romper, ¿cierto? Esos estilos generacionales que generan daño. Por ejemplo, mi padre fue un alcohólico, mi abuelo fue un alcohólico, yo también lo soy. Mi padre es un maltratador, mi abuelo era maltratador, yo también lo soy. Entonces llega el momento en que hay que romperlo porque es algo que está generando daño no solamente para la vida de esa persona, sino para las personas con cuales ellos viven, o sea, la familia. Entonces se dice que hay familias biológicas, adoptivas y adultos responsables. Entonces hablábamos de esa familia biológica, ¿cierto? Que son esos padres, esos madres, ¿cierto? Que digamos que hay un lazo sanguíneo, genético, ¿cierto? Donde de alguna manera pues es como la imagen de familia que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es como la más frecuente, la más común, pero también hay familias adoptivas, ¿sí? Niños que muchas veces sus padres fallecen, ¿cierto? Muchas veces, digamos que una familia adoptiva puede ser ese grupo de amigos que muchas veces viven, ¿cierto? Comparten y que realmente su relación es una relación de calidad. Entonces, digamos que dentro de esas familias adoptivas también podemos incluir, ¿cierto? A ese padre que muchas veces no es ese padre o esa madre biológica y llega a la familia, ¿sí? Que también cumple un papel muy importante y empieza a optar figuras, ¿cierto? Ya sea figura materna, figura paterna, ¿sí? Dentro de una dinámica familiar, ¿sí? Entonces, eh, niños, hay bebés que pierden a sus madres incluso cuando nacen, ¿sí? Y pues de alguna manera el padre vuelve a rehacer su vida, vuelve a tener pareja, y entonces este niño, ¿cierto? De alguna manera es adoptado por esa madre, por esa figura materna, y ella va a cumplir el papel de madre, ¿sí? Entonces el hecho de que un niño haya perdido su mamá o su papá no quiere decir que esa figura paterna o esa figura materna ya no exista en ellos, sino que realmente podemos adoptarla. Bueno, voy a leer aquí algunas preguntas. Buenos días. ¿Qué estrategias se pueden plantear en la crianza de un hijo cuando su padre está ausente porque ha fallecido antes de su nacimiento? Bueno, digamos que está muy relacionado con ahorita con lo de las familias
Digamos, muchas veces nosotros adoptamos, como les decía, digamos que la figura paterna es muy importante, ¿cierto? Sí, digamos que, y más en un país donde ha habido tanta violencia y hemos perdido tantos hombres, digamos que por lo menos Colombia es un país donde hay mucha mujer, cabeza de familia, viuda con sus hijos, ¿sí? Y digamos que algo que hay que tener en cuenta es que eh, digamos que muchas veces hay situaciones psicosociales que por más que queramos nosotros decir queremos familias donde haya un papá, una mamá, pues digamos que la realidad es otra, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, en la pregunta que nos realizan, digamos que la idea es que muchas veces esa figura paterna no puede ser la pareja, ¿sí? Pero puede ser alguien más. ¿Sí? Entonces, digamos que desde psicología muchas veces nosotros tratamos de identificar quién puede ser esa figura paterna para ese niño, como puede ser un hermano mayor, puede ser un abuelo, puede ser un tío, sí, esa persona que le va a generar esa protección, ¿cierto? Y ese rol que muchas veces que los padres cumplen, ¿sí? Que de pronto no sea mi pareja, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda cumplir digamos, con el fin de una figura paterna, ¿sí? Entonces, digamos que también muchas veces estos niños que crecen sin esa figura paterna, muchas veces también llega un momento en que necesitan ese acompañamiento profesional para poder de alguna manera superar, ¿cierto? Muchas veces esos vacíos emocionales que genera la ausencia de la figura paterna, ¿sí? Digamos que lo ideal es que haya figura paterna, pero digamos que el hecho de que de pronto en algún momento no la haya, em, sí, exactamente, lo importante es crear el vínculo, ¿sí? Es importante crear ese vínculo, ya sea que sea mi pareja o no sea mi pareja, ¿sí? Entonces, digamos que hay niños que uno evalúa y se da cuenta que por más de que no tienen su papá biológico o un papá adoptivo, pero ese abuelo, ese hermano, ese tío los adoptó como fueran hijos y para ellos, digamos que cumplen ese vínculo, ¿cierto? Se genera ese vínculo. Entonces, digamos que esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para estas mamás que tienen una crianza pues solas. En el papel, digamos que de pautas de crianza, digamos que ese vínculo con el padre también es importante, esa figura paterna también es muy importante. Dice, cuando el padre abandona a su hijo desde el recién nacido y ya saliendo adulto. Entonces, aquí de pronto quiero, digamos que hablar de un tema que es sumamente importante, digamos que como madres tenemos que aprender a manejar o como padres, porque digamos que es la ausencia de cualquiera de las figuras, pero de alguna manera, independientemente de la situación que hayamos vivido con esa persona, es importante generarle una imagen positiva, ¿cierto? Una imagen positiva de ese padre o de esa madre, ¿sí? Yo sé que a veces, digamos que es muy doloroso, ¿cierto? Hay situaciones de pareja muy dolorosas, pero digamos que dañar la imagen de un padre o una madre con respecto a su hijo, o sea, es muy complicado para ellos, ¿sí? Entonces pongámonos en el lugar de ese hijo, ese niño quiere a su padre y a su madre, ¿sí? Y ellos todavía no tienen esa capacidad cognitiva para decir, no, mi mamá tiene razón o mi papá tiene razón, ¿sí? Entonces, digamos que yo ir a hablarle a mi hijo mal del papá o ese hombre es irresponsable, ese hombre no lo quiere, ese hombre, o sea, el daño que le estamos generando a nivel emocional es muy grande. Digamos que incluso aquí en Colombia, digamos que poner en contra a un niño de uno de sus padres, digamos que mm, es motivo hasta de que le quiten la custodia a esa madre o a ese padre. Porque realmente el daño psicológico que le hacemos es muy grande cuando nosotros ponemos en contra o hablamos mal, ¿cierto? O más cuando muchas veces nos vamos por la parte emocional, su papá no lo quiere, su papá una cosa, su papá, ¿sí? Y muchas veces es un sentimiento que tenemos, ¿cierto? Porque pues es normal que ante una separación pues hayan problemas alrededor, ¿sí? Pero digamos que esa parte sí la tenemos que cuidar las emociones de nuestros niños porque muchas veces esa información, ¿cierto?, que nosotros le damos,
al único que le está generando daño es al mismo niño, ¿sí? A la misma niña. Son niños que incluso crecen más inseguros, porque entonces, en lugar de tener una figura paterna, eh, digamos, donde de protección, de amor, de cariño, ahora tienen una figura paterna que no me quiere, que me hace daño, que, ¿cierto? Que no me da, que me pega, que me todo, ¿sí? Entonces, digamos que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, digamos que entre mejor, digamos, ese vínculo entre padre o madre, entre padre e hijo, entre mejor permanezca, ¿cierto? Independientemente de que haya o no haya una separación, digamos que ese vínculo debe permanecer. Y muchas veces no solamente depende de la calidad de relación con el padre, sino también de todo ese contexto, ¿cierto? De toda esa información, de todo eso que se vive muchas veces con la madre. Entonces, digamos que esa información que nosotros le damos a nuestros niños de los padres, eso les va a generar a ellos digamos, en su cerebro, ellos la van a asumir como de que mi padre es malo, de que mi padre no me quiere, y automáticamente, emocionalmente, los afectados van a ser ellos. ¿Sí? El abandono, el tema del abandono es un tema que es bastante sensible, ¿sí? Porque pues los niños sí, incluso desde el vientre materno, digamos que logran identificar, ¿cierto? Cuando por ejemplo, su madre no los quiere, ¿sí? Hay madres que aborrecen a sus hijos desde el vientre materno y muchas veces pues ellos nacen, ¿cierto? Crecen y, y, y sienten que sus padres de pronto se fueron, los dejaron, ellos ven que sus otros amiguitos tienen papá y él no, ¿sí? Ay, vamos al parque con mi papá y ellos no lo tienen y eso también genera cierto, digamos que a nivel emocional también siempre va a generar, digamos que muchos vacíos emocionales y por eso vemos ahora tan, digamos, niños con tan bajita autoestima, con todas esas alteraciones emocionales, niños deprimidos, niños agresivos, pero muchas veces todo se origina, digamos que por esa misma, digamos, esa misma situación, ¿cierto? Cuando no se genera ese vínculo paterno y sobre todo cuando hay un abandono. Entonces, digamos que por eso es que muchas veces en estos procesos tan dolorosos se necesita ese apoyo eh, profesional, ¿sí? Porque pues de alguna manera la madre también es un ser humano que muchas veces también está desorientada, no sabe qué hacer. Entonces, qué bueno que puedan acudir a eh, ese apoyo profesional para poder, eh, pues, estudiar, ¿cierto? Poder evaluar y poder brindar la orientación y el plan terapéutico más pertinente para ese niño y para esa familia. ¿M? Pero pues digamos que también nosotros como madres le puede dar manejo, ¿sí? Digamos que muchas veces yo siempre he dicho, una madre más cuando queda sola con sus hijos, no debe quedarse sola, ¿sí? Si es necesario, pues digamos, tampoco irse ¿sí? Otra vez con otra persona que no conozcan o que de pronto no les pueda dar la calidad de vida, pero sí por lo menos vamos a hablar ahorita de las familias extensas, ¿sí? Que a veces esas familias extensas son los amigos, esa familia extensa son esos abuelos, esos tíos, o sea, la soledad no es lo más recomendable. Criar hijos sola es muy duro, ¿sí? Digamos que la crianza de los hijos muchas veces la mamá tiene que salir a trabajar, sus hijos quedan solos y digamos que la soledad en los niños ellos se vuelven muy vulnerables a personas que le hagan daño emocionalmente, ellos también van a crear vacíos. Sí, doctor Ramón, sí, lo que decíamos anoche, doctor, muchas veces, digamos que es del mismo vientre materno, esa conexión entre madre e hijo no se da, ¿sí? Digamos que muchas veces también por situaciones vividas que ha tenido la madre, eh, digamos que en estudios ya más profundos, ¿cierto? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muchas veces a esas madres que quieren, no quieren a sus hijos, que muchas veces los abortan o los tienen y los dejan en abandono o los dan en adopción, ¿sí? Aunque ahorita la adopción es un acto de amor, ¿no? Pero muchas veces estos niños se sienten rechazados desde el vientre materno, es porque, digamos, que algo pasó, ¿cierto? En la vida de esta mujer y y esa conexión entre
sistema límbico y orbitofrontal, ¿cierto? No logra darse, ¿sí? Digamos que cuando esa conexión existe, ese vínculo queda y queda para siempre, pero muchas veces nunca se da. Entonces, digamos que también es cierto que hay muchos shocks emocionales, ¿cierto? El embarazo también genera muchas veces alteraciones emocionales y a veces ese vínculo surge, pero después de los años, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando las madres quieren recuperar a su hijo, quieren darle la protección, pero digamos que antes de eso ya han pasado muchas situaciones que pues de alguna manera han afectado a ese bebé, ¿sí? Entonces, digamos que esto de familia es un tema bastante importante porque démonos cuenta que no solamente basta con tener hábitos de vida saludable, no solamente necesitamos una, digamos que una información genética también, digamos, saludable, sino que también necesitamos generar ese contexto, esa segunda matriz, ¿cierto? Donde se va a desarrollar el niño. Entonces encontramos a segunda matriz, que es esa familia, ¿cierto? Que a veces creemos que la familia es solamente con los que tenemos lazos biológicos, ¿cierto? Pero realmente pues hay familias adoptivas y adultos responsables, ¿sí? Entonces hablamos también de esos cuidadores. Muchas madres, digamos que pasan su tiempo de dieta y ya tienen que irse a trabajar nuevamente. Y ese, yo digo que es de las etapas más duras de una mujer cuando tiene que dejar a sus hijos al cuidado de otra persona. ¿Sí? Entonces, eh, yo he visto más, sobre todo con esto de la depresión postparto, ¿cierto? Muchas veces vemos que cuando ellos tienen que separarse de sus hijos para ir a trabajar, muchas veces se desencadenan estas depresiones. Sí, a veces las depresiones sí se dan ese mes, ¿cierto? Ese mes después del nacimiento de su bebé, donde pues ese periodo de adaptación es duro, eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que muchas veces cuando ellas necesitan dejar a sus bebés al cuidado de otra persona, también muchas veces se generan esas depresiones, ¿cierto? Entonces, digamos que estos adultos responsables también incluso llegan a formar parte de la familia de ese bebé. Muchas veces hemos visto niños que incluso tienen más apego emocional por ese cuidador que por sus mismos padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pues sus padres están más tiempo en otras actividades que en el cuidado de ese bebé, ¿m? O de ese niño. Entonces, digamos que también la neurociencia y ponerlo con los estudios con los padres nos hemos dado cuenta que el contacto físico, ¿cierto? Es sumamente importante, ¿sí? Yo a él le puedo comprar todo, les puedo dar todo, les puedo tener, ¿cierto? Todos los juguetes, pueden tener los mejores médicos, todo muy bien, pero si no tengo contacto físico con ellos, si no interactúo directamente con ellos todos los días, pues digamos que esas personas cuidadoras a veces son las que toman digamos, se empieza a generar ese lazo afectivo de digamos que de mejor forma. Va a haber más huella en la memoria de ellos, en la memoria emocional. Entonces ellos cuando crecen, ellos recuerdan esa la persona que las cuidó y para ellos forman parte de su familia y así es. ¿M? Por ejemplo, cuando ya ingresan al colegio, esos profesores también empiezan a formar parte, digamos que, de esas personas importantes para el niño o la niña. Sí, también digamos que se empiezan a crear esas conexiones. Incluso los niños muchas veces empiezan a ver a los profes como esos segundos padres. Sí, entonces también digamos que el rol del profesor en la vida de un niño es muy importante, pero digamos que eso ya es pues más cuando tienen más edad. Voy a leer el chat. Ay, sí, eso es muy traumático. Sí, eso de dejar a los niños, ¿cierto? Incluso el padre, incluso ahorita, pues aquí en Colombia, yo no sé finalmente en cómo va ese proceso, pero querían dejarle más tiempo porque aquí dan como la ley María, son como 8 días, 5 días, no lo tengo claro. Y digamos que según lo que ya hemos visto, ese lazo, ¿cierto? Esa conexión entre padre e hijo debería durar más tiempo, ¿sí? Incluso yo diría que debería durar el mismo tiempo que dura la mamá en, por lo menos, ¿no? En esa incapacidad que les dan, ¿sí? Entonces, digamos que eh, es triste, sí, es muy impresionante cuando ellas tienen que irse a trabajar y más los padres. O sea, ¿qué tiempo tienen los padres
para poder hacer esa conexión con su hijo si son solo 5 días los que le dejan para estar en casa. Entonces, digamos que ahí es cuando muchas veces, digamos que también desde políticas públicas se ven generar, digamos que lineamientos, ¿cierto? Ah, listo, sí. Fue, no sé, se cortó la conexión y volvió ya voy a volver a presentar. Listo. Listo, muy bien. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, de esas políticas públicas que se deberían generar para que estos vínculos entre la familia puedan fortalecerse más y sobre todo, pues digamos que cuando hablamos de padres, ¿no? Cuando hablamos de esa relación de padres, que muchas veces digamos que es la que menos se tiene en cuenta y digamos que juega un papel muy importante en el desarrollo del niño o la niña, ¿no? Entonces, encontramos que las influencias que el niño tiene, ¿cierto?, para su desarrollo, no solamente abarca, ¿cierto?, ese periodo prenatal con la relación con su madre, sino que esa relación con la familia es muy importante. Y cuando hablo de familia es de su padre, de sus hermanos, esas personas que viven bajo un mismo techo y que comparten un mismo proyecto, ¿cierto?, un mismo objetivo y que pues de alguna manera buscan beneficiarse unas con otras. Entonces, digamos que se dice que una familia es un sistema de influencias, ¿sí? Cuando estamos hablando de influencias, es que de automáticamente todo lo que suceda en el entorno familiar va a afectar positiva o negativamente el desarrollo de ese niño o esa niña que está en el vientre materno y o que está en ese proceso, ¿cierto? O que está en ese primer año, esos primeros 5 años de vida. Se dice que esos primeros 5 años de vida de un niño, esas interacciones con ese primer grupo social son básicas, ¿cierto? Y van a dejar, digamos que unas conexiones nerviosas muy fuertes para toda la vida, ¿sí? Entonces, digamos que a veces cambiar esa información, pues cuando nosotros vimos el diplomado de programación neurolingüística nos dábamos cuenta que no es fácil, o sea, no es fácil programar cambiar esa información de todo eso que se vivió, ¿cierto?, en el núcleo familiar, pero se puede lograr, sí, pero digamos que muchas veces se logra cuando esa persona normalmente ya ha sufrido, de pronto que ya de alguna manera haya tenido algunos fracasos, ¿cierto? Que haya tenido de pronto incluso algunas, digamos que a nivel mental muchas veces también haya tenido algunas afectaciones. Entonces, realmente esos primeros 5 años de vida después de que nace el bebé es indispensable y el papel de la familia es una gran influencia en el desarrollo, ¿sí? Eh, digamos que los niños siempre van a ver lo inmediato, o sea, lo que está ahí presente y lo que muchas veces está presente ahí es ese modelo de padre, de madre, de hermanos, ¿cierto? Las interacciones que se tienen. Y pues digamos que después otro momento importante es cuando ellos entran a estudiar, ¿no? Que ya digamos que se relacionan con su segundo grupo de... eh, con su segundo grupo social, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que el primero es la familia, el segundo es el colegio, ¿sí? O la escuela. Hablamos de los factores de protección y riesgo de la familia, ¿sí? Entonces se supone que
la familia es la segunda matriz, ¿cierto? De ese nuevo ser, ¿cierto? De este ser que acaba de nacer y que pues va a seguir su ciclo de desarrollo en esa matriz que es su familia. Y de alguna manera hay ciertos factores de protección, ¿sí? Cuando yo hablo de protección es que de alguna manera, eh, como dice la palabra, los protege, ¿cierto? Les genera un ambiente seguro, ¿cierto? Para su sano desarrollo en todas sus áreas, no solamente en el área física, sino en el área emocional, en el área mental, en el área espiritual, en el área social. ¿Sí? Entonces, digamos que otro punto, digamos que es muy discutible es cuando, por ejemplo, parejas con un solo hijo, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita, digamos que es la tendencia, ¿sí? De parejas con un solo hijo, pues porque digamos que hay muchas situaciones psicosociales que a veces no permiten que la misma pareja tenga más hijos. Pero lo ideal, digamos que lo que se busca también es que ojalá ese hijo no crezca solo, ¿sí? Muchas veces digamos que esos hijos únicos también les carecen carecen de esa, muchas veces de esas estimulación, ¿cierto? Psicosocial que brinda el tener un hermano, ¿sí? El saber que no está solo, de que en algún momento ese niño va a crecer y va a tener esa persona que va a estar ahí al lado de él, ¿cierto? Que cumplen, digamos que un papel muy importante dentro de las interacciones sociales. Entonces, digamos que un niño solo, ¿cierto? Un niño único, un hijo único, digamos que muchas veces ellos también van a sentirse muchas veces solos, muchas veces emocionalmente, digamos que ellos eh, crecen, ¿cierto? Con esa, digamos, no con, digamos que carecen muchas veces de ese proceso de estimulación frente a la empatía, el hecho de tener un hermano, esa interacción social, también ayuda a estimular todos esos procesos de empatía, de interacción social, de cognición social, ¿sí? Estoy, digamos que mostrando como las situación que viven muchos niños que crecen solos, que son hijos únicos. Y cuando uno habla con ellos, pues se dan cuenta que ellos siempre quisieron tener un hermano, ¿sí? Porque de alguna manera se acostumbra. La sala cada rato. Compa- Listo. Listo, entonces continuemos. Me sacan, pero entro rápido. Eh, Hablamos de esos sistemas de influencia que también, esos son esos macrosistemas. Cuando nosotros hablamos de macrosistemas, hablamos como tal esas bases culturales, ¿cierto? Que nos brinda la sociedad, esas creencias, esas situaciones sociales que vivimos, ¿cierto? La historia, la comunidad pesar de que el niño crece, ¿cierto? Y está dentro de esa familia inmediata, digamos que tampoco se desconoce esas influencias que trae toda la parte cultural, porque muchas veces a partir de esos sistemas culturales también, digamos que esos estilos de crianza se dan. Sí, depende de lo que yo crea, de lo que a mí me hayan enseñado culturalmente, a mí como padre o madre, a sí mismo, se los voy a instaurar a mis hijos. Entonces, digamos que también hay una influencia desde el macrosistema, del exosistema, que es esa familia extensa, la que decíamos de abuelos, amigos, vecinos, esa comunidad inmediata que tenemos. Entonces, nosotros digamos que lo que nos damos cuenta aquí es que no estamos solos, ¿sí? Que siempre va a haber alguien a nuestro alrededor, o va a haber una familia, o va a haber una familia extensa, va a haber una comunidad, ¿cierto? Va a haber una cultura, pero realmente, pues un ser humano nunca va a estar sola y todas esas influencias que hay del mundo exterior, de alguna manera se van a ver reflejados
en, en, en todo, en la forma como los niños son estimulados, ¿cierto? En la forma como los niños van a aprender. Entonces, todas esas bases que yo voy a enseñar desde mis pautas de crianza, pues muchas veces están muy relacionadas con ese sistema de creencias, como a mí me criaron, entonces yo voy a enseñar a mis hijos, o como a mí me pegaron, me dieron, ¿cierto? Pues yo a mis hijos nunca les voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces ahora nos damos cuenta que ahora pues hay hijos muy sobreprotegidos. ¿Sí? Porque muchas veces, digamos que venimos de sistema de crianza, de muchas veces existía el castigo físico, ¿sí? Donde de pronto no teníamos todos los recursos accesibles a nosotros y pues como nosotros no queremos que suceda eso con nuestros hijos, entonces les damos todo, pero pues nos damos cuenta que eso también, pues digamos que es un problema muchas veces para ellos. Entonces esos estilos de crianza muchas veces están muy relacionadas con esos exosistemas, ¿cierto? Y esos mesosistemas, ¿sí? Que son las relaciones más próximas en las que ocurre el desarrollo, o sea, lo que nosotros llamamos esa familia inmediata, ¿cierto? Sus padres, esos hermanos, esa escuela, ¿sí? Al taller donde van los niños, sí, digamos que esos grupos, ese grupo deportivo, ¿sí? Todos ellos, digamos que forman parte de un sistema y automáticamente todo eso eh, está estimulando el desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, digamos que no, a pesar de que muchas veces nosotros decimos, no, pero ¿qué pasó con mi hijo? Si yo lo crié, yo le enseñé, ¿cierto? Le dimos un buen ejemplo, como padres fuimos tal, ¿sí? Pero muchas veces digamos que estas influencias que recibimos, ¿cierto? Desde este macrosistema, de este exosistema, también generan un efecto en el desarrollo de ellos, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que los estudios nos muestran que esas primeras interacciones que se tienen con el grupo social inmediato, como es la familia, sea padres y hermanos, pues digamos es el que tiene más huella de memoria y que realmente pues son las relaciones más funcionales que deben de existir en la vida de un niño desde muy temprana edad, ¿cierto? Incluso desde antes del nacimiento. Y está el microsistema, ¿sí? Digamos que ya es esa relación, esa familia que inmediata donde vive el niño o la niña, ¿sí? Sus papás y sus hijitos y sus hermanos. Y digamos que muchas veces eh, pues hay jerarquías, ¿no? Entonces ahí digamos que la idea es todo lo que tiene que ver con el tema de autoridad, ¿no? De mi rol, ¿cierto? Como padre, como hermano, como hijo, ¿sí? Digamos que esto es también muy importante, y pero eso digamos que ya es para fortalecer esos temas importantes como es el tema de pautas de crianza. Esos factores protectores que brinda la familia. Entonces, ¿qué factores protectores se pueden ver en la familia? ¿Sí? Entonces vemos que la familia pues es el primer sistema, ¿cierto? Primero fue esa matriz, pero después es esa familia. Y realmente lo que buscamos es que realmente el niño crezca con eh, con todo el contexto necesario que le permita un sano desarrollo, ¿sí? Que ya de pronto hayan situaciones de salud propia, ¿cierto? Que pronto, sí, pues digamos que son situaciones que muchas veces se salen de control, ¿sí? Sobre todo cuando vienen desde de esa etiología heredada, ¿m? Digamos que, pues ahí sí ya, digamos que, pues, em, pues hay que tomar las medidas necesarias, pero al igual, digamos que estos factores protectores que nos estamos refiriendo a ese contexto en el que vive el niño, ¿cierto? Donde él también necesita sentirse seguro. Entonces, ese cariño, esa atención, esos estímulos desde el nacimiento y desde antes del nacimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es muy importante, estos factores de protección, los refuerzos sociales, los elogios, los besos, los abrazos, ¿sí? Em, digamos que muchas veces, digamos que siempre el exceso no tampoco es positivo, ¿sí? Digamos que todo de manera equilibrada. Un niño sobreprotegido tampoco es que sea un niño que crezca emocionalmente seguro, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchas veces con estos factores protectores podemos caer en el error de la sobreprotección,
Entonces, digamos, y eso muchas veces suceden, por ejemplo, en madres que muchas veces sus niños nacen con condiciones de salud que muchas veces generan esa superatención. Entonces, digamos que también esa sobreprotección se suele generar, por ejemplo, con los niños prematuros. Digamos que el hecho de que muchas veces ellos hayan nacido antes de tiempo hacen que creen como que esa madre desarrolle esa sobreprotección, ¿cierto? Como es un niño que muchas veces nacen bajitos de peso, nacen con pocas defensas. Entonces, digamos que siempre es como esa inclinación de la madre o el padre a la sobrecuidado, al sobrecuidado. Y se mantienen así, ¿cierto? Durante gran parte de los años de su primera infancia. Y pues eso también muchas veces también genera dificultades emocionales. Entonces, por eso es tan importante que también estas madres que tienen hijos prematuros, ellos puedan recibir esa orientación profesional, porque pues es normal que una madre se preocupe por sus hijos o un padre se preocupe por sus hijos y quiera tenerlos protegidos, pero en exceso puede generar muchísimas dificultades. Dice, respetar su sueño y descanso. ¿Sí? Entonces, digamos que un niño, ¿cierto? Una niña debe tener, como decimos siempre, estilos de vida saludable y entre esos está el sueño, el descanso, tener espacios que se adapten a las condiciones de salud, ¿sí? El ruido, pues digamos que es como mantener ese entorno donde ellos puedan estar lo mejor. Mantener orden en cuanto a horarios y espacios. Y todo eso que digamos que nosotros hacemos como madres, que lo veíamos ayer, que de alguna manera también nos genera esa estimulación cognitiva, ¿cierto? Porque no créanse, un hijo cuando nace genera muchos cambios y dinámicas dentro de la familia, ¿sí? Dentro de la organización de la familia. Y solamente, no sé si ustedes, los que son padres, recuerdan cuando de pronto no tenían su hijo y después de que nacen y que ellos empiezan a jugar, ¿cierto? Ya apartamento organizado es difícil porque pues ellos van a tener sus juguetes regados, digamos que mantener ese orden como lo teníamos antes a veces es más complicado. Entonces digamos que es adecuar, ¿cierto? Sus espacios, disminuir como esas, lo que les pueda generar a ellos daño, compartir el juego y la lectura, proporcionar estructura, límites y reglas, monitoreo y previsibilidad, ¿sí? Entonces, yo amo a mi hijo, pero también lo tengo que disciplinar, tengo que enseñarle los límites porque estoy formando su prefrontal desde el vientre materno, ¿cierto? Ese diálogo de la madre con el hijo es importante, ¿cierto? Por medio de canciones, digamos que muchas veces la madre le canta a su bebé cuando nacen también, si el hecho de hablarles, uno pareciera que no entendieran y de pronto pues ellos no nos entienden el mensaje, pero sí comprenden esa intención que hay y se va generando esa conexión, ¿sí? Entonces digamos que esto de los límites, de las reglas también no es cuando el niño tenga 3, 4 años, sino que desde que ellos están en el vientre materno se les puede empezar a enseñar, ¿cierto? Toda esta parte de límites y reglas. Expectativas claras de comportamientos y valores. De pronto, pues digamos que nos tocaría generar como otro espacio, ¿cierto? En otro diplomado que esté como más enfocado a todas estas pautas de crianza que son tan importantes, ¿cierto? Y que forman parte de estos factores protectores dentro de la familia. Monitoreo y apoyo para el desarrollo de habilidades e intereses, participación en la escuela y la comunidad, autoconciencia, habilidades para resolver problemas, autoeficacia, factores individuales. Todos estos son factores protectores que de alguna manera van a apoyar y van a estimular el cerebro de un bebé, de un niño, ¿cierto? Que está en proceso de desarrollo y que finalmente lo que buscamos es que ellos puedan lograr esa independencia y que puedan tener un sano desarrollo en todas sus esferas, ¿sí? Físicas, mentales, espirituales y sociales. Entonces, digamos que ese desarrollo de ese cerebro forma parte de ese desarrollo. Sabemos que si hay, el cerebro es el motor del desarrollo, ¿sí? Y en el momento en que algo falle, va a fallar todo. Entonces, decimos que esos factores protectores a nivel familiar están muy relacionados con el ambiente familiar, con el rol parental claro, ¿cierto? Rol del papá, rol de la mamá, quién es la figura de autoridad, ¿cierto? El rol de los hermanos.
valoración de la diversidad, todos somos únicos, ¿cierto? Todos somos diferentes, pero vivimos en un mismo techo y compartimos los mismos objetivos. ¿Sí? Entonces, digamos que es algo así, eso no es de que yo estoy solo, entonces muchas veces, digamos que confundimos esa diversidad, ¿cierto? De que eh, el hecho de que yo sea único, de que yo piense diferente, entonces actúo diferente y voy por otro camino, no. Digamos que cuando estamos en familia hay un objetivo en común respetando la diferencia, ¿cierto? Integración a la comunidad y espacios para la pareja. Integración a la comunidad, o sea, no estamos solos. Los niños necesitan saber que aparte de su familia inmediata hay otras personas alrededor, ¿no? Entonces esos espacios en el parque, cuando vamos al médico, ¿cierto? Cuando vamos a los programas de estimulación, cuando, sí, todos esos contextos al centro comercial, digamos que todo eso forma parte de los factores de protección y los espacios para la pareja, que es quizás lo que más se descuida cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, muchas veces ese espacio de pareja se limita, ¿sí? Y lógicamente, pues va a cambiar, no vamos a tener el mismo tiempo que teníamos como cuando no teníamos hijos. Pero sí hay que generar esos espacios en pareja porque por eso es que muchas veces, digamos que se descuida esa relación, nos preocupamos por esa relación de padres a hijos, pero descuidamos esa relación de pareja a pareja, ¿sí? Entonces, muchas veces ahí es cuando vienen los problemas, llegan las separaciones que finalmente le van a hacer daño a todos, ¿sí? A padres e hijos. Entonces, esos espacios de pareja son sumamente importantes y de pronto, digamos que cuando están en la etapa prenatal también se ven un poco afectados, ¿sí? Digamos que se le da, claro, en ese momento la prioridad es el cuidado de ese bebé, pero digamos que no se puede descuidar la relación de pareja, así como no se puede descuidar esa, digamos, esa vida personal, ¿no? Sí, esa apariencia personal, esa higiene personal, el verse bien, ¿cierto? El sentirse bien, porque todo eso forma parte de la relación de pareja y lo que necesitamos es que estos niños nazcan en un núcleo familiar. ¿Sí? Que tengan un papá y una mamá y entre menos riesgos haya de que haya una situación adversa que afecte la relación de familia, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces se ve afectada cuando están en el periodo de gestación, esa relación con la pareja. Hay cambios, sabemos que hay cambios de estado de ánimo debido a todas las hormonas, ¿sí? Y digamos que eso muchas veces también genera dificultades para comunicarme con mi pareja, para comprenderla. ¿Sí? Entonces, digamos que estos espacios de pareja son muy importantes y muchas veces necesitamos apoyo profesional y vale la pena hacerlo, ¿sí? Porque pues es que una familia no se consigue a la vuelta a la esquina. Digamos que una familia es un proceso, ¿cierto? Es toda una interacción que requiere de tiempo, de planeación. Y en el momento de que falle un ¿cierto? En el momento en que algo falle, pues se pone en peligro esa estabilidad emocional y no solamente la de nosotros, sino la de los niños, ¿no? Dependiente de la edad que tengan. Entonces, ese espacio de pareja es muy importante, ¿cierto? La vida sexual entre pareja también muchas veces se ve afectada cuando la madre está en gestación. Entonces, digamos que muchas veces también necesitamos recibir asesoría, cierta orientación, porque a veces por mitos, tabús que existen, muchas veces esta parte se descuida y eso muchas veces también genera muchas dificultades a nivel de pareja. Entonces, démonos cuenta cómo todo influye, ¿sí? Estamos hablando de toda esa parte de desarrollo, ¿cierto? De neurodesarrollo y de traer hijos saludables, pero realmente pues todo influye, ¿sí? Todo influye, todos esos factores externos, toda esa relación con los padres, toda esa parte familiar, todo va a influir en en un sano desarrollo de un ser humano. Entonces, es muy, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, esos factores protectores dentro de la familia, lo que se busca no se buscan familias perfectas, ¿sí? Lo que buscamos son familias que logren enfrentar esas dificultades con éxito, ¿cierto? Logren superarlas, que logren poder tener una maternidad y una paternidad responsable, que sea una paternidad y responsable y que realmente traiga gratificación,
¿cierto? Dentro de un núcleo familiar y que no al contrario, que traer un hijo al mundo se vuelva un problema, digamos que ahí tendríamos que empezar a evaluar cuáles fueron los fallos, ¿cierto? Y saber que ya, digamos que el hecho de traer un hijo al mundo no es un problema en la vida de un ser humano, sino al contrario, una oportunidad para poder nos manifestar, ¿cierto? Para poder conocer otras facetas de nuestras vidas, otros roles, ¿cierto? Llegar a amar a alguien que forma parte de nosotros, digamos que eso también genera, em, emocionalmente genera gran satisfacción y nos va a brindar salud mental. Pero si también no lo sabemos llevar, no lo sabemos resolver, pues también de alguna manera nos va a generar también muchas dificultades de tipo emocional. Bueno, entonces, la familia también nos ayuda a promover hábitos saludables. Todo lo que se aprenda dentro de la familia, lo que los niños vean, lo que nosotros hagamos, ellos automáticamente lo van a aprender. Entonces, si ven padres que hacen ejercicio, ellos también van a querer hacer. Si ven padres que comen bien, ¿cierto? También ellos lo van a hacer. Si ven padres que saben dialogar, que saben comunicarse a pesar de las diferencias, digamos que ellos también lo van a aprender. Entonces, estos hábitos saludables abarca muchos aspectos y que deberían ser como aspectos fundamentales en el desarrollo en el desarrollo armónico de esa familia, ¿sí? Entonces, fomentar un entorno seguro, ¿sí? Entonces, independientemente de las dificultades, se cuenta con una familia. Haga bien o mal, se cuenta con la familia, ¿sí? Con esos padres. Y eso es algo que se tiene que empezar a fortalecer desde el momento del nacimiento, no solamente cuando llegaron a la adolescencia, ¿sí? Entonces, ese ambiente seguro, ese entorno seguro y sobre todo estar conscientes de que nosotros traemos hijos al mundo, no solo nacieron y ya, sino que realmente tenemos que compartir toda una vida con ellos. Sí, es que incluso cuando ellos se independizan, que forman su propia familia, digamos que ese lazo continúa y cualquier situación que les afecte a ellos, pues también va a afectar a esos padres, ¿no? Entonces, digamos que eso de que cumplieron 18 años y se van, sí, eso es verdad, pero al igual el lazo, el amor, el afecto continúa y cualquier situación adversa que suceda va a afectar a toda la familia. Entonces, una enfermedad, una pérdida, una así, todo va a afectar a toda la familia. Cuando llega la discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando niños que ya, digamos que se sabe que vienen con alguna situación de salud, ¿cierto? Que muchas veces se genera la discapacidad, digamos que la familia también es un soporte vital muy importante y no es solamente el niño o la mamá, es la familia la que muchas veces tiene que estar apoyando esa situación y también es todo un proceso de duelo, ¿sí? Digamos que eh, el hecho de aceptar una discapacidad no es que se asuma de un momento a otro y ya, sino que también es un proceso de duelo que muchas veces tiene que ser también manejado profesionalmente, donde la familia pues es un componente principal en ese proceso. Involucrar al padre, ¿sí? Digamos que muchas veces, digamos que la maternidad la asume solo la mamá, entonces la mamá solo va a los controles, la mamá solamente va, es la que lleva al bebé al médico, la mamá es la que siempre va al colegio, la mamá, ¿sí? Y es bueno que el padre, digamos que recordemos ese vínculo que se crea con ese bebé, ¿sí? Desde el momento del nacimiento, pues digamos que eso se mantenga, ¿cierto? Involucrar al padre. Sabemos que el padre de pronto tiene otros roles. Muchas veces ahora nos damos cuenta que las mamás también, la mayoría de mamás también son trabajadoras. Entonces, digamos que eso también esa cooperación, esa repartición, ¿cierto? De que también el padre logre vincularse con todas esas responsabilidades que trae el hecho de ser padres, ¿sí? Entonces, es vincularlos a ellos y digamos que a veces las madres tenemos esa iniciativa, pero a veces los padres quizás no la tienen, pero eso, digamos que como somos una familia, pues digamos es cuestión de generar acuerdos, ¿cierto? Donde el padre también asuma esa responsabilidad. Fomentar la conexión entre madre e hijo, la conexión se facilita con el apoyo de la familia. Sí. Entonces, digamos que eh, hay ciertas situaciones que vemos que muchas veces generan ciertas, digamos, de diferencias, ¿cierto? De formas como criar, de formas como, sí, muchas veces pautas, estilos que ya vienen desde las
desde las anteriores generaciones y que queremos replicar en nuestros hijos y muchas veces eso genera desacuerdos, pero realmente lo que buscamos es que finalmente haya un estilo de comunicación entre familias y que todo lo que se haga dentro del contexto familiar pueda beneficiar el sano desarrollo de ese nuevo ser que se está formando y que de alguna manera continúa su ciclo de desarrollo. Entonces, qué bueno que podamos nosotros generar esas estrategias, que podamos fortalecer cada día más a las familias, porque realmente la familia es una área muy importante en el desarrollo de un niño, no solamente desde que nace, sino desde antes del nacimiento. E incluso hemos fortalecido mucho esa parte de preparación antes de formar una familia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver un video. Ya me estoy quedando sin voz, he estado con mucha gripa y espero que la otra semana ya pueda estar mejor. Entonces vamos a ver este video y vamos a dar cierre, ¿listo? Digamos que este video también es muy bonito. A mí me gustan mucho estos videos que promocionan BBVA, son bastante científicos y las personas que hablan son personas que manejan muy bien el tema, ¿sí? Que de alguna manera tienen investigaciones y son bastante expertos en estos temas. Entonces, 6 consejos para cuidar la salud de tu cerebro, ¿sí? Recordemos que necesitamos cuidar la salud de nuestro cerebro y de esa manera podemos cuidar también la salud del cerebro de nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este video. La idea es que el lunes podamos hacer una retroalimentación general del video y continuamos con ya con el momento del parto, o sea, la fase perinatal purita, purita. ¿Listo? Entonces, los voy a dejar con el video. Cualquier información, estoy pendiente en el chat. Listo. Entonces, voy a subirle el volumen acá y voy a bajarle. Se escucha mal. Bueno, muy bien. Entonces, démonos cuenta, ¿cierto? Cómo es que esos hábitos saludables, de vida saludable, ¿cierto? Influyen directamente en la salud física, emocional, de todo ser vivo, ¿sí? Y más, digamos que en esos periodos tan sensibles y vulnerables como por ejemplo es el periodo de la gestación, ese periodo después, ¿cierto? Posterior, donde pues de alguna manera se requiere que logremos mantener una salud óptima, tanto para nuestro bienestar como para el bienestar de ese nuevo ser. Recordemos que todo lo que los niños ven, lo reproducen. Entonces, digamos que estos hábitos de vida saludable están muy relacionados también con esa reserva cognitiva de la cual hemos venido hablando y que realmente es algo que debemos de hacer todo el tiempo, no solamente en determinada etapa, sino todo el tiempo. O sea, acostumbrar nuestro cerebro a generar esos espacios, ¿cierto?, de vida saludable es muy importante. Entonces, en este momento voy a dar cierre, sin embargo, voy a dejar el video para que los que quieran pues lo sigan viendo y pues nos vemos nuevamente el lunes a las 6 de la tarde, ¿listo? Entonces voy a continuar el video para los que quieran seguir conectados y los que no, entonces pues de una vez me despido y les deseo un feliz fin de semana, ¿listo? Entonces, nos vemos nuevamente el lunes y que podamos descansar y disfrutar. Bueno, entonces ahí les dejo el video conectado para que lo puedan ver. Al igual, todos estos links van a quedar también en el Drive. Ya cuando terminemos el módulo 2, se sube la información del módulo 2, cuando terminemos el 3, y así vamos, digamos que el Drive se va nutriendo. Entonces, que estén muy bien y ahí nuevamente dejo para que continúe el video. Muchas gracias.